Hola, muy buenas. Este video lo vamos a publicar en la página de Instagram de mi compañera y en mi canal de YouTube, que al final le vamos a pasar los datos. Muy buenas, no sé, días, tarde o noches, no sé en qué momento del día lo vayan a ver, pero bueno, vamos a hablar sobre un tema que es muy importante, que es la tuberculosis pulmonar, que realmente mucha gente se ha percatado o he escuchado de que se la ha olvidado, o más bien es una enfermedad ya del pasado, porque pues ya dicen que no ha habido muchos casos de tuberculosis, que no saben que esa enfermedad pues ya es del pasado, pero no, realmente sigue vigente esta, que eso sí, ya es una enfermedad muy viejita, pero sigue vigente y aumentó más en la pandemia de COVID-19, que más adelante vamos a ver. Y bueno, el tema lo vamos a presentar junto con mi compañera Ana Jennifer Morales González y su servidor Juan Pablo Méndez Zárate. Vamos a empezar sobre, pues, qué es, ¿no? ¿Qué rayos es la tuberculosis? Y pues bueno, la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa causada por un grupo de bacterias del orden de actinomycetales de la familia Mycobacteriaceae. Ojo, aquí no es importante que se aprendan este nombrecito porque pues no es relevante, pero sí hay que saber que de toda esta familia de bacterias, el más común o el que da la tuberculosis es la Mycobacterium tuberculosis, y las demás pues pueden ser que son sus hermanas, ¿no? Como Mycobacterium bovis, africanum, microtio, caneti, pero el que más afecta es Mycobacterium tuberculosis. Y esta es la bacteria. Quiero que les quede claro que la bacteria es la que da tuberculosis, no un virus, la bacteria. Es una enfermedad sistémica que afecta mayoritariamente al sistema respiratorio, o sea, a los pulmones, porque también se puede dar en otros órganos, por ejemplo, como en la piel o en el cerebro, pero el más común son los pulmones. El mecanismo más frecuente de transmisión es la vía aérea, al toser o estornudar, lo mismo como en COVID-19, que simplemente por hablar, por estornudar, vamos sacando nuestra saliva, ¿no? Gotas de flush, que así se les llama, que si la persona que está enfrente inhala esas gotitas, pues se va a infectar, ¿no? Igual como en COVID-19. También la mayoría de las personas se recupera de la infección de tuberculosis primaria sin manifestación mayor de la enfermedad, y hay que diferenciar dos conceptos: infección y enfermedad. Infección es cuando solamente te infectas de ya sea bacteria o virus, pero no desarrollas la enfermedad. Y la enfermedad es ahora sí cuando te infectaste primero y ahora sí ya desarrollaste la enfermedad. En este caso, te infectas de tuberculosis. ¿Y cuál es la enfermedad? Pues es una complicación del sistema nervioso, como en COVID-19. Te infectas de COVID-19, pero la enfermedad que provoca esa infección es neumonía. Entonces, es lo que pasa. También la infección puede permanecer inactiva o latente por años, o sea, de que tienes la bacteria, pero no desarrollas la enfermedad, y de repente en el transcurso de tu vida se activa esa bacteria y entonces ahora sí puedes enfermarte. También en algunas personas se activa de nuevo, hay una reactivación. ¿Qué quiere decir esto? Que te infectaste, desarrollaste la enfermedad, te curaste y después de poco tiempo se vuelve a reactivar la bacteria y te vuelves a enfermar. Entonces ese es uno de los mecanismos que va ocupando la bacteria. En cuestión de la epidemiología, alrededor de una cuarta parte de la población mundial está infectada por varias pruebas que se ha hecho, principalmente las pruebas cutáneas de tuberculina, que más adelante mi compañera les va a hablar de ello. De todos los infectados, tal vez unos 15 millones de personas tengan la enfermedad activa en algún momento de la vida. También la tuberculosis es una causa infecciosa importante de morbilidad e mortalidad en los adultos de todo el mundo, principalmente en África, que sigue habiendo estos problemas de tuberculosis, y también en México. Aunque no lo crean, en México tenemos muchos problemas de tuberculosis, y por no diagnosticarse a tiempo, hay mucha mortalidad. Hay que recordar que si una persona que está infectada y aparte desarrolló la enfermedad y no recibe tratamiento por durante 5 o 6 años, se puede morir. También mató alrededor de 1.7 millones de personas en 2016, la mayoría en países de ingresos bajos y medios, por lo mismo de que tienen un sistema de higiene malo, y eso también es uno de las complicaciones, uno de los factores de riesgo que pueden provocarse, que más adelante les vamos a hablar. En poblaciones especiales, también los niños sí pueden infectar de tuberculosis, son más propensos que los adultos, pero habitualmente se manifiesta de forma extrapulmonar. ¿Qué quiere decir esto? Que no se enferman de los pulmones, sino de otro órgano, como ya les dije, la piel o el cerebro. Pero sí son más de que los niños se puedan complicar más que los adultos.
En los adultos mayores, la reactivación de la enfermedad puede comprometer todos los órganos, aunque los afectados con mayor frecuencia son los pulmones, en un 80%. También se puede afectar en el cerebro, los riñones, los huesos, los vértebras o los ganglios linfáticos. Que los ganglios linfáticos es cuando, por ejemplo, cuando tú tienes un resfriado y sientes unas bolitas aquí en tu cuello, pues esos son los ganglios que se inflaman, que te ayudan a combatir la enfermedad o la infección. Pero también tenemos varios ganglios alrededor en todo nuestro cuerpo. Y también pacientes infectados por VIH, que el VIH, ya saben, es una enfermedad que esta es provocada por un virus y que va a debilitar tu sistema inmune, y que cualquier enfermedad, cualquier infección te puede morir, incluso una misma gripe te puede matar, por lo mismo que debilita tu sistema inmune. Hablando de epidemiología en México, pues es lo que les decía, ahorita en 2019-2020, que fue la pandemia de COVID-19, subió la incidencia de tuberculosis. De por sí antes de la pandemia había mucha incidencia de tuberculosis, ahora con COVID-19, como se enfocaron mucho en la enfermedad de COVID-19, pues dejaron a un lado la tuberculosis, entonces obviamente la descuidaron y pues aumentó, ¿no? Los casos de tuberculosis es de color verde y los casos de COVID-19 son los grises, y si se dan cuenta están a la par de la incidencia, ¿no? La estadística se elevó. En cuestión de México, más de 18,000 casos nuevos de tuberculosis por año hay, ¿no? En todas sus formas, ya sea pulmonar, en el cerebro, en los huesos, etcétera. Afecta mayormente a los hombres y a un grupo de edad de 18 a 49 años. Más del 80% es de forma pulmonar, como ya les había dicho. Hay una alta asociación con la VIH-Sida y con diabetes mellitus, que es uno de los factores de riesgo para que puedas desarrollar tuberculosis. Se registran por año aproximadamente 2,000 muertos por esta causa, y las entidades en el país que concentran el mayor número de casos son Baja California, Guerrero, Tamaulipas, Chiapas y Veracruz. Principalmente Guerrero y Chiapas, pues como son estados con bajos recursos, pues por eso también tienen estas complicaciones de la enfermedad. Hablando de factores de riesgo, entre los más comunes, pues desde que la persona tiene VIH, porque ya les dije que el VIH es una enfermedad que debilita tu sistema inmunológico. Entonces lo que hace es de que cuando entra la bacteria de tuberculosis, que es Mycobacterium, pues entonces va a entrar fácilmente, y nuestro cuerpo, como no tiene la suficiente fuerza para convertirlo, pues nos va a infectar. La desnutrición, pues por lo mismo de que si no tenemos energía, pues como el sistema inmune, ¿cómo va a combatir si no tiene energía? La diabetes, por lo mismo de que la diabetes se caracteriza por una inflamación, ¿no? Suprime a nuestro sistema inmunológico, lo debilita más bien, y entonces pues eso le ayuda a la bacteria de la tuberculosis a infectarse más rápido y a diseminarse por todo el cuerpo, principalmente en los pulmones. Y aparte que es una de las enfermedades más comunes en México, la diabetes mellitus, principalmente la tipo 2. También personas con tratamiento con esteroides, ya que estos fármacos se caracterizan, o uno de sus efectos adversos es de que suprime también el sistema inmunológico, y situaciones que alteran el sistema inmune. Bueno, ahora les dejo con mi compañera Ana Jennifer, que les va a hablar sobre el cuadro clínico. Muchas gracias, compañero. Bueno, creo que ya se ve la cámara. Bien, con respecto al cuadro clínico, bueno, en la tuberculosis pulmonar activa, incluso en la moderada o la grave, los pacientes pueden no presentar síntomas, pero como tal, en general no se sienten del todo bien. Pueden presentar anorexia, cansancio o pérdida de peso, que estos síntomas pueden aparecer gradualmente a lo largo de varias semanas, o incluso pueden aparecer síntomas más específicos. Por ejemplo, la tos es muy frecuente, pero al principio la tos puede presentarse eh, con un poco de esputo, o conocido popularmente como flemas. Este esputo puede ser amarillento o verdoso, y en general se presenta al levantarse en las mañanas, pero también puede tornarse más productivo, o sea, con una presencia más grande de esputo a medida que pues la enfermedad va avanzando. Esta debe ser por más de 2 semanas, y también se puede presentar la hemoptisis, que es la presencia de flemas con sangre, y esta solo aparece en la presencia
de tuberculosis cavitaria, que es debido al daño granulomatoso de los vasos sanguíneos. También con frecuencia, aunque no siempre, los pacientes presentan fiebre, la sudoración, que es la diaforesis, es un síntoma muy clásico, pero no es específico de tuberculosis. Y también pueden presentar disnea, que es la respiración difícil, y esta es debido pues a la lesión de un, eh, de una tuberculosis pleural o un derrame. También se pueden presentar adenopatías, que son los ganglios eh, linfáticos, pues se puede decir que inflamados gracias a una respuesta a la infección bacteriana. Y también se puede presentar dolor de espalda o de pecho, precisamente por la inflamación que puede presentar el paciente. Sin embargo, pues es importante mencionar que existe una tuberculosis extrapulmonar, la cual va a provocar diversas manifestaciones sistémicas y localizadas pues según los órganos afectados. La siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, bueno, la sospecha de tuberculosis es mayor en los pacientes que tienen fiebre, que tienen tos de más de 2 o 3 semanas, las sudoraciones nocturnas, la pérdida de peso o las adenopatías, es decir, como todos los síntomas y signos que ya mencioné como juntos. Y pues en pacientes también con posibles exposición a tuberculosis, por ejemplo, los pacientes que han estado en contacto con miembros infectados de la familia, amigos u otros contactos, viajes a zonas endémicas o, también puede ser exposición institucional, etcétera. La evaluación inicial se realiza con una radiografía de tórax y un examen y cultivo del esputo. Si el diagnóstico de tuberculosis activa todavía pues no está claro o no está bien definido, eh, con este tipo de herramientas, que es la obtención de imágenes torácicas o el análisis del esputo, se pueden realizar otras pruebas, que es la prueba cutánea de tuberculina, que es la PCT, o la prueba de liberación de interferón gamma, que es la IGRA, y esto puede ser como pruebas como extras que pueden ayudar al diagnóstico. Y con respecto a la realización de la prueba de tuberculina en caso de la sospecha de tuberculosis, tiene interés para conocer la existencia de un contacto previo a la bacteria. Sin embargo, también su negatividad no excluye la enfermedad tuberculosa, y su positividad no equivale a la enfermedad tuberculosa. En niños, esta prueba positiva sí puede ser de gran ayuda para el diagnóstico en un contexto clínico adecuado. Y una prueba positiva de la prueba cutánea de tuberculina puede hacer que sí sea muy probable la presencia de la enfermedad de tuberculosis. En grupos de alto riesgo, por ejemplo, los pacientes que son inmunocomprimidos, cuando padecen tuberculosis, la prueba positiva tiene también un, un gran valor predictivo positivo alto, o sea, es decir, una probabilidad alta de que este sujeto pueda padecer la enfermedad. Básicamente, en una forma muy resumida,
El diagnóstico de la enfermedad tuberculosa es microbiológico y tanto el contexto como clínico y los hallazgos radiológicos y analíticos pueden hacer sospecha del diagnóstico positivo y así podemos poner en marcha los procedimientos para la obtención de muestras adecuadas para el diagnóstico bacteriológico y cabe mencionar que el no encontrar lesiones en el estudio radiológico tampoco excluye pues, la positividad del diagnóstico. Siguiente, por favor. De acuerdo al pronóstico, en los pacientes inmunocomprimidos o inmunocompetentes con tuberculosis pulmonar susceptible a todos los fármacos que puede ser incluso con la enfermedad grave, con cavidades grandes, la terapia adecuada sí suele ser eh, como de gran ayuda. Claro, si se hace de una forma adecuada. eh, no obstante, la tuberculosis puede causar la muerte y también puede eh, contribuir a esta alrededor del 10% de los casos, con frecuencia en individuos que son inmunocomprimidos, como se podría decir con defensas bajas, debido pues a las otras razones. Es por eso que la tuberculosis es mucho más agresiva en pacientes que tienen defensas bajas o están inmunocomprimidos, y si no se trata apropiadamente y agresivamente contra la enfermedad, puede causar la muerte en tan solo 2 meses desde la presentación inicial del paciente, especialmente en cepas multiresistentes. Sin embargo, con la terapia antirretroviral eficaz y el tratamiento pues que es antituberculoso apropiado, el pronóstico de los pacientes con infección de VIH o que se encuentran debilitados, incluso también aquellos con una tuberculosis multiresistente, puede ser semejante eh, a los pacientes que tienen como buenas defensas o se conocen como inmunocompetentes. Y en pacientes con tuberculosis de una cepa superresistente, ahí sí se puede esperar un pronóstico un poco más desfavorable porque hay muy pocos fármacos eficaces para este tipo de cepas. Siguiente, por favor. De acuerdo a la prevención, pues bueno, creo que siempre ha sido importante tener como las medidas preventivas generales para cualquier infección, que es la higiene personal. Y pues bueno, también es importante como tener en cuenta el permanecer en domicilio si estás en una zona endémica, o sea, no exponerte en un lugar que sabes que puedes contagiarte, evitar a los visitantes de ese tipo de zonas, cubrirse la boca al toser o al estornudar, o con un pañuelo o un papel, o con la mano, bueno, con el codo, o también pues tener las medidas de higiene personal, que es lavado de manos, etcétera. Pero la principal medida de prevención para este tipo de enfermedades es la vacunación. En este caso participa la vacuna BCG, que es la Bacilo de Calmette-Guerin. Esta es fabricada a partir de una cepa atenuada, o sea, podría decir como desactivada, de Mycobacterium bovis, y esta se administra a más del 80% de los niños del mundo, sobre todo en los países que tienen alta prevalencia a la enfermedad.
La vacuna claramente reduce la incidencia de tuberculosis extratorácica en los niños, en especial de meningitis, y puede prevenir la infección de tuberculosis. Por lo tanto, se considera que pues realmente vale la pena administrarla en regiones con una alta prevalencia, y es una única dosis por vía intradérmica. Se aplica desde recién nacidos hasta los niños menores de 5 años y deja una cicatriz en el brazo posterior a su aplicación. Siguiente, por favor. Y de acuerdo a las complicaciones de tuberculosis pulmonar, pues bueno, puede causar daño permanente a los pulmones si no se trata oportunamente, y también puede propagarse a otras partes del cuerpo. Sin embargo, también hay medicamentos que son para el tratamiento de esta enfermedad, que causan algunos efectos secundarios. Por eso es importante notificar este tipo de efectos secundarios a tu médico. Siguiente, por favor. Y finalmente, bueno, pues en conclusión, lo que les podemos decir es que debemos tener en mente que el vacunarnos es una de las mejores herramientas que nos ha dado la medicina, y por eso es importante seguir las indicaciones de salud que se nos proporcionan para poder tener una mejor calidad de vida, porque, por ejemplo, en este caso de esta enfermedad, pues se puede prevenir. Realmente es algo muy importante que tenemos hoy en día. Y bueno, pues esto fue todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por su atención. Si ven este video en el canal de mi compañero de YouTube, también lo pueden encontrar en Instagram. Mi Instagram aparezco como Ana Jennifer Met, y ahí también estará el video. Muchas gracias. Sí, bueno, como ya les dijo mi compañera, este video lo van a encontrar en mi canal de YouTube, que está como Doctor Juanito, que todos nos le pongo la liga de ahí. Y ahí abajo de la descripción también les dejo el Instagram de mi compañera. Y pues bueno, como ya saben, vacúnense por favor, no solo de tuberculosis, también de COVID, sigan cuidándose. Y pues bueno, nos vemos hasta la próxima. Adiós.